El día de mi boda, mi madre interrumpió la ceremonia con una confesión que destruyó a mi prometido. Así empezó todo. Flores blancas suspendidas como pequeñas nubes, la luz del mediodía atravesando los vitrales, y yo con el vestido aún tibio del calor de la espera, sintiendo que cada paso hacia el altar era un paso hacia un futuro que llevaba imaginando desde niña. El salón olía a jazmín y a cera de vela. Había risas contenidas, cámaras que buscaban la sonrisa perfecta, y mi corazón latiendo con una mezcla de alegría y una sombra que no terminaba de irse del todo. Imagínate la escena. Mi madre sentada en la primera fila, con las manos entrelazadas como si sostuviera algo más que sus dedos. Gabriel, mi prometido, de pie frente al altar, impecable en su traje oscuro, hablando con la misma voz medida que usaba en las reuniones de la empresa. Había algo en su mirada que ya no buscaba mi mirada, buscaba a los demás. Aprobación, estatus, el auditorio de invitados que se inclinaba a sus palabras como si cada gesto suyo fuera una garantía de valor. No voy a decir que no hubo señales. Hubo muchas, pequeñas, ciertas como migas que, si las sigues, te llevan a un pan descascarado, mensajes que llegaban tarde en la noche con «ya nos arreglamos», promesas que en la mañana siguiente se transformaban en correos con listas de prioridades donde mi nombre aparecía al final. Comentarios que sonaban a broma, pero que me dejaban un peso en el pecho. Él hablaba de planes, de inversiones, de la forma en que íbamos a subir juntos. Yo, por amor, renuncié a trabajos que me gustaban, arreglé mis horarios para que encajaran con sus viajes, guardé silencio cuando la cena tenía que esperar por una llamada importante de su oficina. Lo hice creyendo que estábamos construyendo algo en común, pero las pequeñas grietas en la cerámica se veían desde dentro. Control velado, decisiones unilaterales, la sensación de que yo era la que siempre cedía. De vez en cuando me sorprendía leyendo homenajes entre él y terceros, frases veladas sobre la estrategia y los beneficios. En esos momentos, mi intuición daba alarmas que yo misma ignoraba. «Estela, mira bien», se murmuraba una voz interna. Pero el ruido de las bodas, los arreglos, las sonrisas de mi familia, todo hacía más fácil empujar la duda hacia abajo, como si estuviera haciendo un favor al presente. Mi madre lo había visto. No con la distancia de una invitada complaciente, sino con los ojos de quien había criado a una hija que siempre ponía el corazón primero. Ella no era mujer de gestos grandilocuentes, su amor era práctico y su coraje silencioso. Cuando le hablaba de mis dudas, ella respondía con preguntas cortas, con la serenidad de quien no quería sembrar miedo en un día que yo había esperado. A veces cerraba el rostro, y yo sentía que guardaba algo entre las manos. No supe hasta qué punto cuando, la semana anterior, la encontré en su habitación con unas hojas impresas sobre la cama. Mensajes, correos, algo que la hacía mirar hacia el teléfono con la gravedad de quien encontró una verdad peligrosa. Lo que mi madre descubrió no fue un chisme. No fue una traición romántica común. Fue un plan calculado. Una serie de pasos que, si se consumaban con la firma de mis «sí quiero», hubieran dejado en mis manos la apariencia de una unión y en sus manos el control absoluto de lo que yo había construido con esfuerzo. La casa donde crecí, el pequeño local que mantenía la memoria de mi padre y la estabilidad que mi familia había adquirido con años de trabajo. Era cruel en su frialdad. No era amor, era cálculo. Y cuando ella vio la hoja con números, transferencias y frases donde mi nombre aparecía como activo, supo que no podía quedarse callada. En mi mente hay flashbacks que vuelven con precisión de película. La noche en que Gabriel me pidió que vendiera el negocio para invertir juntos, su risa cuando le dije que prefería que lo conservara, la promesa de que, cuando todo esté listo, yo no tendría que preocuparme, la insistencia de «confía en mí», que en aquel entonces sonaba como música. Hubo también una conversación en la que me dijo sin rodeos que si quería vivir el estilo que él proponía, debía renunciar a ciertas seguridades y dejar que él se encargara de todo lo pesado. Yo, por amor, lo entregué. Mi madre lo recordó todo, con la claridad de quien vigila desde fuera. La mañana de la boda, mientras me ponían los últimos toques, recibí un mensaje de él.
Hoy será perfecto. Sonríe y deja que yo me ocupe. Fue un mensaje que, en otro tiempo, habría sido el bálsamo. Ese día sonó hueco. Su tono no me alcanzó. A pesar de todo, hay una parte de mí que se empeña en buscar la buena intención. Si él había cometido errores, pensé, quizá hoy su corazón se ablandara. Mi madre no creyó eso. Ella caminaba entre los familiares con un papel en la mano y una mirada que desarmaba a quien la mirara. No habló. Simplemente estuvo allí, como si aguardara el momento exacto en que la verdad necesitara aire para existir. La ceremonia comenzó. El sol bajaba y la sombra de los candelabros dibujaba arabescos en la alfombra. La música, un cuarteto de cuerdas, parecía suspender el tiempo. Mi padre, ya ausente hace años en cuerpo pero presente en la memoria, hubiera sonreído de pura ternura. La nostalgia me corrió por las sienes. Gabriel tomó mi mano con un gesto frío que parecía más un contrato que un vínculo. Había invitados que aún no se enteraban del peso real detrás de las cortinas, colegas de su oficina, familiares que lo admiraban por la forma en que hablaba en público, amigos que veían en él la promesa de una vida resuelta. La duda en mí se convirtió en un rumor continuo, una partitura desafinada que no logró opacar el bullicio general. Hasta que mi madre se levantó. No fue un acto teatral, fue un movimiento sencillo. Se inclinó hacia adelante, dejó caer su programa de mano y de pronto la atención se deslizó hacia la primera fila. Se paró. Entonces se quitó el chal con las manos como quien toma una bandera y caminó hacia el pasillo central con pasos firmes. Para muchos fue una sorpresa. Para mí, un aviso que restalló dentro del pecho como una campana. No vi miedo en su rostro. Vi resolución. Se acercó al micrófono que usaba el oficiante y con la voz templada pidió que la escucharan. El murmullo subió como viento en hojas. A nadie le gustaba la interrupción de la armonía. Pero nadie, ni siquiera yo, imaginó lo que estaba a punto de decir. «Estela es mi hija», dijo mi madre, y su voz atravesó la sala con una claridad que cortó la música. «Hoy vengo a protegerla, y tengo cosas que decir». Hubo un silencio que se sintió largo. El oficiante la miró con aprensión. Gabriel frunció el entrecejo, como si un error pequeño hubiera enturbiado un plan. Unos invitados intercambiaron miradas incómodas. Entonces mi madre sacó de su bolso un sobre y con manos que no temblaban, volvió a hablar. Ella no empezó por el romance o por capítulos dolorosos de mi vida privada. Fue directa. Dijo que había encontrado pruebas de que Gabriel no se casaba por amor, sino por interés. Dijo que había visto conversaciones donde se referían a mi patrimonio como la operación, que había correos donde se discutía cómo manejar legalmente los bienes una vez que yo llevase el apellido. Dijo con una firmeza que no admitía réplica que había transferencias programadas y que la intención de mi prometido era apropiarse de lo que era de mi familia. Dijo además que no estaba sola en esa convicción. Presentó un conjunto de impresiones que guardaba en su mano como si fueran medallas. Cuando pronunció la palabra transferencias, sentí que el suelo bajo mis pies se hizo extraño. La gente comenzó a respirar diferente. Gabriel palideció. Se inclinó hacia adelante, buscando una explicación automática, como si la excusa fuera algo de su repertorio cotidiano. «Eso es ridículo», se murmuró, cuestiones confusas y sacadas de contexto. Su voz fue primero un intento de ropa impecable. Al ver las miradas, se endureció. Mi madre dejó que el silencio hiciera su propio trabajo. No necesitó gritar. Su confesión atravesó el salón como una luz franca que muestra lo oculto. Algunos invitados bajaron la cabeza. Otros miraban el sobre con una mezcla de curiosidad y sospecha. Un murmullo recorría los bancos como una ola ligera. Los que lo conocían bien lo miraban con sorpresa y cierta incredulidad. «¿Gabriel? No puede ser», decían. Pero también había quienes habían visto en encuentros previos algo del carácter que ahora se revelaba, una tendencia a manipular, a planear. Fue entonces cuando mi madre hizo lo que nadie esperaba. Llamó a una testigo que estaba allí,
Una mujer de ojos tranquilos que había sido asistente de Gabriel en la empresa. Su nombre era Clara. Ella se levantó con la compostura de quien sabe lo que afirma. No necesitó aplausos ni exclamaciones. Con voz clara, dijo que había escuchado meses atrás una conversación de Gabriel con un socio donde se hablaba de asegurar lo de Estela y de la forma de formalizar el control una vez casados. Dijo también que había copias de correos que demostraban la intención, que había fechas de transferencias que se cruzaban con las fechas de nuestros eventos familiares. Presentó, con la serenidad de alguien que tiene verdad en la mano, un archivo en una tablet que acercó al público. Ver aquellas palabras y números en la pantalla fue como ver salir la sombra detrás de la cortina. Las frases no sonaban bonitas. Cuando firmen, asumimos todo, decía en uno de los correos. No dejar huellas, que parezca natural, decía en otra línea. No era solo avaricia, era un mecanismo. Y en boca de una mujer que no era parte de la familia, con pruebas digitales en la pantalla, la credibilidad crecía. Gabriel perdió entonces la medida. Los usuales modales desaparecieron de su rostro. Intentó justificarse con frases hechas, son calumnias, esto ha sido manipulado. Se dirigió a la mesa donde el oficiante sostenía los votos como quien busca apoyo, pero el oficiante estaba tan sorprendido como todos. Comenzaron a surgir voces. Unos defendían la calma, otros empezaron a hablar de privacidad. Pero una cosa era clara. La máscara de Gabriel se había resquebrajado ante la evidencia que en ese momento se exhibía. Yo no gritaba, ni lloraba. Había una extraña paz que, sin ser eufórica, me permitió ver con nitidez. Observé a mi madre, su postura firme, sus ojos en los míos como si me entregara una decisión que había tomado por amor. Observé a Clara, con la tablet en alto, mostrando fragmentos de correos. Observé a Gabriel, con su cara a medio camino entre la negación y la rabia contenida. Y sobre todo, vi cómo los invitados empezaron a dividirse en pequeñas islas de murmullos. En medio de todo, sentí algo que no esperaba. Alivio. No por la humillación pública, sino porque por fin la verdad estaba cayendo como lluvia, limpiando el aire. Había en aquel alivio una dignidad recién recobrada. No habría necesidad de construir una vida sobre mentiras. Después de los primeros segundos de conmoción, vino la reacción calculada de Gabriel. Buscó el teléfono como un soldado busca su arma. Llamó a alguien en voz baja. Sus palabras eran precisas, como si preparara una defensa preparada de antemano. «Esto lo arreglamos», dijo sin alzar la voz. Pero la sala ya no era un escenario privado para estrategias. Había testigos, pruebas, y una madre dispuesta a hablar fuerte por su hija. Entonces él se levantó con la intención de acercarse y tomar el sobre de las manos de mi madre. Fue un movimiento instintivo, protector de su propia imagen. Su mano avanzó. Mi madre no retrocedió. «No toques eso», dijo con la calma de quien no negocia. Sus ojos, normalmente dulces, estaban duros como quien defiende a un hijo de una amenaza. Gabriel, sorprendido por la firmeza, titubeó. La gente miró. Algunos se pusieron de pie. Había quien ya comprendía que una línea había sido cruzada. En ese instante, una figura se levantó lentamente desde el fondo. El señor Julián, vecino y amigo de la familia, un hombre mayor con la autoridad que dan los años y la reputación de siempre decir la verdad. Con movilización silenciosa, caminó hasta la primera fila y con voz medida, apoyó lo que mi madre decía. Él recordó haber oído hace meses conversaciones incómodas entre Gabriel y un tercero sobre la cuestión de mis bienes. No era la declaración de un allegado a la empresa, ni la de una testigo distante. Era la palabra de un hombre respetado en el barrio, cuya presencia daba soporte moral a las acusaciones que se estaban revelando. La escena se volvió más compleja. La ceremonia había dejado de ser una simple celebración para transformarse en un escenario de exposición donde la verdad y la mentira se enfrentaban con pruebas, testigos y nombres. Gabriel trató de recomponer su voz. Habló de malentendidos, de correos sacados de contexto, de una conspiración destinada a arruinarle. Pero algo había cambiado en su tono.
Ya no era la seguridad cabal que exhibía en las juntas empresariales. Había tensión. Había grietas. En medio de ese desconcierto, yo miré mi mano. La alianza, pequeña y brillante, parecía un objeto ajeno, suspendido entre un gesto y otro. Noté que mis dedos temblaban. Era la tensión de que un momento estaba a punto de bifurcar mi vida en dos caminos. Podía seguir adelante, pronunciar las palabras que había ensayado y entrar en una vida donde la verdad quedaba sepultada. O podía detenerme y, con la mirada de mi madre como escudo, decir no. Fue mi madre quien habló primero. Fue mi madre quien, con voz que no permitía réplica, dijo que había venido preparada para protegerme y que no permitiría que esa unión se consumara bajo mentiras. Dijo también que mi dignidad estaba por encima de las apariencias y que la justicia no siempre llegaba con tribunales, sino con la verdad expuesta donde todos la vean. Sus palabras no fueron venganza, fueron restitución. La sala estalló en un murmullo. Había quienes se tapaban la boca sin creerlo, quienes dirigían miradas de reproche hacia el que hasta entonces fuera un hombre respetado, y quienes, quizá por vergüenza ajena, empezaban a levantarse. Gabriel respiró como si tratara de recuperar un papel con el que interpretar una escena distinta. Su rostro pasó de la incredulidad al intento de control, y por un instante pensé que incendiaría el salón con su respuesta. Fue la respiración contenida de muchos la que imposibilitó esa explosión. Entonces sucedió algo que no esperaba. Una mujer de entre los invitados, una prima mía que trabajaba en el bufete donde Gabriel había hecho negocios, se acercó con un sobre en la mano. Dijo que tenía algo que aportar y, con voz temblorosa, dejó sobre la mesa una copia de un documento legal que, según explicó, mostraba la intención de Gabriel de modificar ciertos papeles una vez casados. No era un veredicto, aclaró. Era un indicio. Pero los indicios comenzaron a alinearse como piezas de un rompecabezas. Correos, mensajes, testimonios, documentos. Si algo quedó claro en esos instantes, fue que la boda, tal como estaba planeada, no podía seguir en medio de una nube de sospecha. No se trataba simplemente de orgullo herido. Era una cuestión de proteger a una mujer que, por amor, había cedido demasiado, y que llevaba en su mano la posibilidad de perder lo que le correspondía por derecho. Yo no dije nada entonces. Mi madre habló por mí con la autoridad de quien toma decisiones cuando el peligro es inminente. Pero en el fondo había algo más, un gesto interno que me decía que aquello era una liberación más que una humillación. Porque la humillación la había sentido muchas veces en privado. Ahora era la verdad la que se erigía como defensa. Fue en el instante en que la discusión subía de tono, que Gabriel hizo un movimiento brusco. Tiró su anillo con descuido sobre la mesa y dijo, con voz cortada, que no iba a permitir que la farsa continuara. «Esto es difamación», lanzó. «Alguien ha plantado pruebas». Sus palabras encontraron defensores inmediatos, entre quienes todavía no querían creer. Pero el efecto ya estaba logrado. El velo se había levantado. No había marcha atrás para la imagen que muchos habían formado de él. El oficiante intentó volver a centrar la ceremonia, pero la atmósfera había cambiado. Las promesas que se iban a pronunciar ya no tenían la misma cadencia. Algo pesado se había colado entre los cánticos y las flores. Varias personas comenzaron a tomar sus abrigos como si el clima hubiera cambiado de golpe. En ese clima, mi madre hizo algo que nadie esperaba. Invitó a que se calmara el juego de insinuaciones y que, por una vez, la electricidad de la verdad fuera escuchada sin interrumpirla con reproches. Fue entonces cuando el sonido del teléfono de Gabriel cortó el aire. Él lo sacó y miró la pantalla. Su rostro se tensó. La llamada era de su abogado. El nombre apareció en la pantalla con letras que relucían. Fue un segundo en que sus ojos recorrieron el salón como un barco que busca puerto. La llamada no sirvió de defensa inmediata. Al contrario, en esos segundos, la incertidumbre creció. ¿Era su abogado a decirle que podía contraatacar? ¿O era un aviso que confirmaría lo que se temía? No puedo describir el final del asalto de palabras en ese momento, porque en medio del ruido, mi mirada fue a mi madre. Ella me sostuvo con la mirada
y con un movimiento que solo las mujeres que han visto demasiado saben hacer, me tomó la mano. No fue un gesto triunfal, fue un gesto de compañía. Mis dedos se cerraron en los suyos con la firmeza de quien elige el camino correcto aunque sea difícil. Si te ha atrapado esta historia hasta aquí, comenta presente. Y comparte este video con alguien que necesita escuchar que la verdad, aunque duela, puede ser la puerta hacia la dignidad. La escena continuó en esa tensión. Gabriel, palideciendo, pedía calma. Algunos invitados reclamaban respeto, otros exigían explicaciones. Mientras tanto, mi madre extendió el contenido del sobre, impresiones de mensajes, una captura del calendario donde aparecían fechas de transferencias, un fragmento de un correo donde se hablaba de formalizar la toma de control. Fue entonces cuando una de las tías de Gabriel, que hasta ese momento miraba con los ojos húmedos por la confusión, alzó la voz para decir que había recibido, hacía semanas, una carta anónima con una advertencia. Todo parecía converger. En ese punto, cuando las piezas comenzaban a encajar y el público era un jurado improvisado, mi prometido perdió algo más que la compostura. Perdió el aplomo con el que había construido su imagen. Se acercó a la mesa, tomó el sobre de mi madre con un gesto brusco y lo abrió con rapidez, como buscando desmentirlo con algo mejor dentro. Pero dentro no había un arma, había pruebas. Poco a poco, las palabras que él había usado para construir su vida comenzaron a vaciarse de contenido. Fue en medio de esa tensión que, desde la cocina del salón, alguien llamó a gritos. Una voz conocida. «Alina, ven aquí». Era la cocinera, una mujer sencilla que había trabajado para la familia por años. Ella entró con paso firme, llevando en sus manos un paquete sellado que, según explicó, había llegado esa mañana a la casa de mi madre por error. Dentro, dijo, había documentos que no pertenecían a ella, sino a la empresa de Gabriel. La calma se rompió. Un sobresalto recorrió la sala. Gabriel retrocedió. No supo qué decir. Sus aliados trataron de organizar una defensa, pero la evidencia, ahora tangible en manos de múltiples personas, operaba de forma diferente. No había el mismo control posible cuando la verdad se presentaba repetida, desde ángulos distintos, por personas con reputaciones distintas. En ese punto, yo me di cuenta de algo que hasta ese momento había estado enterrado en la confusión. No estaba sola. Había voces que me apoyaban sin haber sido convocadas, gente que reconocía que la dignidad no se compra ni se vende. En el fondo, eso fue lo que comenzó a sostenerme. Gabriel buscó una salida. Sus ojos, que hasta entonces habían sido fríos, se llenaron de una mezcla de ira y súplica que nunca antes había visto en él. Se acercó a mí, como si con su presencia pudiera anular lo que mi madre había dicho. Sus palabras fueron rápidas, un torbellino de promesas y reproches. «Esto es una calumnia», dijo. «Quieren destruirme. Tú sabes lo que he hecho por ti». Su voz buscó la mía como si con ella pudiera enmendar lo que estaba ocurriendo. Y fue en ese instante en que sentí, con todo el peso del alma, que no era a él a quien debía responder. Era a la verdad. Mi madre me miró, no aguardó una señal. Con la serenidad de quien ha decidido por amor, me apretó la mano y dijo en voz que todos escucharon: «Hoy no se consuma nada que dependa de mentiras. Mi hija merece decidir con la mente clara y no con la ceremonia puesta. Si eso significa detener esto, así será». Sus palabras fueron un acto de valentía que desarmó cualquier reproche. El murmullo se transformó en un silencio expectante. Gabriel se llevó las manos a la cara, incapaz de articular algo que sostuviera la historia que él había construido. Hasta su círculo más cercano miró alrededor, buscando instrucciones. La música quedó suspendida. Las flores, antes escondiendo la verdad con su dulzor, parecían ahora testigos mudos. Fue en ese instante, con el ojo de todos sobre nosotros, que apareció la voz de alguien que hasta entonces había permanecido en segundo plano. El abogado de la familia, un hombre conocido por su honestidad, se levantó y pidió hablar. Era una voz que podía señalar caminos sin caer en el juicio. Se acercó con papeles en la mano y con la calma que dan los años,
dijo que era prudente suspender la ceremonia hasta que se aclararan los hechos. No habló de veredictos, habló de prudencia, de proteger derechos y de evitar decisiones que luego no se pudieran deshacer con facilidad. Las palabras del abogado actuaron como una cuerda que tensó la atmósfera. Prudencia, dijo, no venganza. Y así, en la antesala de un momento que debía ser de felicidad, la boda quedó en suspenso. No fue una derrota ni una victoria inmediata. Fue un punto de inflexión donde la decisión más humilde, la de mi madre, había desencadenado algo mucho mayor. La exposición de un plan que usaba el matrimonio como medio para un objetivo frívolo. En los segundos que siguieron, Gabriel entró en una pequeña vorágine. Sus manos temblaban. Sus aliados debatían en voz baja cómo apagar el incendio. Algunos empezaron a retirarse, con la vergüenza de quien sospecha haber confiado en la apariencia. Otros se acercaron a consolarme, y yo, por primera vez en mucho tiempo, dejé que la verdad me encontrara sin defensa. Fue entonces, cuando la sala aún resonaba con el eco de las pruebas, que se produjo el gesto que marcó un antes y un después. Mi madre se acercó al micrófono y dijo, mirando a todos los presentes, que la boda estaba suspendida hasta nuevo aviso. Añadió que mi dignidad no se negociaba y que la verdad, por más dolorosa que fuera, merecía ser escuchada. No fue una sentencia, fue una invitación a la justicia. En el pasillo, algunos invitados comenzaron a murmurar sobre cómo se iba a resolver aquello. Unos buscaban culpables, otros consuelo. Y yo, de pie junto a mi madre, sentí la liberación del sol cuando arranca la niebla. No era la humillación lo que me esperaba, sino la posibilidad de elegir con libertad. La historia en aquel punto todavía tenía muchas páginas por delante. Había voces que querían proteger a Gabriel. Había profesionales que empezaban a preparar la defensa. Había documentos por revisar y nombres que saldrían a la luz. Lo que había quedado claro era que nada volvería a ser igual, ni para él, ni para mí, ni para la familia que había venido a celebrar. Pero justo cuando la sensación de que algo irreversible había ocurrido comenzaba a asentarse, el sonido de un teléfono cortó de nuevo la calma. Esta vez no era el de Gabriel. Fue el de alguien más. Un mensaje que entró en silencio en la pantalla de mi madre hizo que ella mirara con una expresión que no había mostrado antes, sorpresa mezclada con algo parecido al temor. Sus manos buscaron las de la persona a su lado, y por un momento sus ojos se llenaron de una determinación que parecía decir que lo que tenía en la mano podría cambiar más de lo ya revelado. En ese punto, la sala se inclinó hacia adelante, como si quisiera escuchar lo que la vida, con sus giros imprevistos, aún tenía por decir. El mensaje en el teléfono de mi madre vibró como si la vida misma hubiera recordado algo pendiente. Ella lo miró con esa mezcla de sorpresa y resolución que ya conocía. Sus manos se apretaron contra las mías y, sin cruzar palabra, buscó en la pantalla. Leyó una línea y luego otra, y una sombra nueva se dibujó en su rostro. «Es una persona que estaba dentro», murmuró, como si contara una verdad que no debía creer aún. Sus palabras fueron apenas un susurro, pero en ellas yo sentí un giro. Había algo más, algo que podría hacer que la historia se cerrara de forma irrefutable. La sala, todavía cargada de murmullos, se inclinó hacia nosotros como si quisiera ver el siguiente movimiento. Mi madre respiró hondo y pidió permiso para hablar otra vez. Nadie se movió. Ella conectó su teléfono a la pequeña pantalla que usábamos para mostrar las fotos del enlace. Apareció en letra simple un audio, un mensaje de voz que venía de alguien que había trabajado junto a Gabriel tiempo atrás. Mi madre explicó, mirando a los presentes, que esa persona había tenido remordimiento y había decidido enviar pruebas antes de que la noche terminara, que no quería protagonismo, solo quería que la verdad no quedara enterrada. No pensé que la escena pudiera volverse más dura, y sin embargo, cuando la voz comenzó a sonar por los altavoces, se abrió un nuevo hueco en el aire. Era una voz masculina, tensa, que hablaba con pausas entre las palabras. «Yo participé», decía. «Ayudé a planear la forma en que conseguiríamos los documentos
para que pareciera que todo se hacía de manera legítima. No quise hacerlo, pero me pagaron y me presionaron. Al final comprendí que estaba haciendo algo que dañaría a una mujer que no lo merecía. Si ustedes escuchan el nombre Estela y la fecha, sabrán que lo que se planeó era real. El audio tenía detalles, fechas, transferencias, nombres de empresas, pantalla. Era la confirmación que faltaba para convertir rumor en verdad. La reacción fue inmediata. Algunos se llevaron las manos al rostro, otros cerraron los ojos con incredulidad. Gabriel no tuvo ni una palabra para decir al inicio del audio. Su mandíbula se apretó hasta que pareció que iba a quebrarse. Había intentado articular sus defensas con frases estudiadas, pero allí, frente a todos, una voz que venía de la conciencia de alguien que había sido cómplice lo dejaba sin guión. Trató de apagar la pantalla. Trató de tomar el dispositivo de mi madre, pero la gente lo rodeó de miradas. Su abogado, que lo había llamado antes, se quedó inmóvil, como si también él oyera por primera vez algo que golpeaba la coartada que había venido construyendo. Clara, la asistente que ya había hablado, apoyó la mano en mi madre, y con la serenidad que la había acompañado al principio, añadió que ella había guardado copias de correos, que había guardado capturas de pantalla y recibos. Los archivos digitales, organizados y apuntados en una carpeta, ligaban fechas con nombres. Los pequeños detalles se fueron ensamblando como un rompecabezas que dejaba cada pieza en su lugar. La compra de un dominio a nombre de una empresa fantasma, la transferencia hecha a pequeñas cuotas semanas antes del compromiso, la instrucción de hacerlo ver natural. En ese instante, sentí que el vértigo que había habitado mis días se transformaba en algo más parecido a la claridad. No se trataba solo de una traición sentimental, era un tejido de planes que pretendía usar mi vida como atrezzo. Lo había sospechado. Mi madre lo había conocido, pero escucharlo decirlo en voz alta, con pruebas, fue diferente. Era el cierre de una puerta frente a la que antes me había sentido atrapada. Gabriel no aceptó la derrota con la calma de quien cede por las razones correctas. En lugar de eso, se lanzó a la defensa defensiva. Acusó de fabricación de pruebas, habló de manipulaciones digitales, de una campaña orquestada. Insistió en que la verdad que se mostraba allí no era más que un intento por destruirlo. Había algo en su discurso que era como un eco antiguo. Cuando un mentiroso se ve descubierto, la agresión busca crear ruido para que la verdad pierda fuerza. Pero esa vez, el ruido rebotó contra las voces que ya se habían alzado, y contra las pruebas que ya habían sido puestas sobre la mesa. Vi a Julián levantarse otra vez. Ese hombre de manos ásperas y palabra llana volvió a hablar, esta vez con más firmeza. Contó que había oído conversaciones, que había visto facturas, que había presenciado reuniones que, en su momento, había considerado inofensivas hasta que todo empezó a encajar. Su intervención dio peso a lo que ya se presentaba. La gente ya no discutía solo por sensaciones. Empezaban a hablar de hechos que se repetían. Hubo un momento de tensión que marcó la línea final de lo que yo habría aceptado seguir soportando. Gabriel, en un intento desesperado por recuperar el control, alzó la voz y lanzó una acusación directa hacia Clara. Afirmó que ella tenía resentimientos, insinuó que se había fabricado la historia por despecho. Clara no se quebró. Miró al hombre que había sido su jefe y dijo con serenidad: «No tengo nada que ganar. Solo dejé constancia porque no pude soportar más la idea de que alguien se casara bajo esa base». Sus ojos no acusaban con odio, acusaban con la calma de quien no desea ver injusticias. En la puerta del salón apareció una figura inesperada, la joven contadora de la empresa de Gabriel, una mujer que había sido contratada el año anterior y que había visto movimientos en los libros que no se correspondían con el trabajo habitual. Ella entregó, con manos temblorosas, una carpeta física con documentos impresos, transferencias, órdenes de pago, notas internas. No eran grandes sumas, pero suficientes para mostrar un patrón. Dijo que había hablado con su conciencia y que no podía callar. No pidió reconocimiento. Lo dejó en la mesa y se retiró. La aparición de esa carpeta fue el golpe que terminó de desnudar el ardid.
Gabriel intentó una última vez. Se acercó a mí, con una intensidad que ya no alcanzaba a convencer. «Estela, escucha», dijo, «hay cosas que no entiendes. Todo esto se va a aclarar. Tú sabes que yo te amo». Fue la misma frase que había usado otras veces, la que en otros momentos me había calmado. Pero ahora no buscaba mi corazón, buscaba mi silencio, y yo, con la mano de mi madre apretando la mía, no pude seguir ese camino. Mi respuesta fue breve, pero sentí cada sílaba como si fuera la propia afirmación de mi libertad. «No voy a casarme con mentiras», dije mirando a todos. Fue una frase simple, pero caló hondo. No era un reclamo vocal, era un acto de elección. En ese instante el oficiante, un hombre que hasta entonces había intentado mantener la normalidad, pronunció una frase que pesó con justicia. «No podemos proceder». No pidió que la gente tomara partido, pidió prudencia y respeto al bien mayor, la verdad y la libertad de la novia para decidir con plena luz. La música cesó, y con ello la ilusión de que todo pudiera seguir igual. Nada lo haría. Algunos invitados se acercaron para abrazarme, otros me miraron con el pesar del que comprende que una vida se detuvo en medio de una celebración. Gabriel, derrotado y con la máscara resquebrajada, se retiró entre murmullo y señas de incredulidad. No hubo gritos ni escenas de violencia. Hubo la sensación clara de que su mundo empezaba a venirse abajo. La boda fue suspendida. No fue una humillación pública convertida en espectáculo. Fue la constatación de que allí, en ese salón con las flores intactas, alguien había evitado que una mentira se consumara. Mi madre se convirtió, en la mirada de muchos, en quien había preferido el dolor temporario de interrumpir el festejo a la injusticia de permitir que el daño siguiera su curso. Los días que siguieron a aquella tarde no fueron fáciles, pero tampoco me encontraron sola. Hubo llamadas, mensajes, visitas. Algunas personas me ofrecieron consuelo, otras ayuda práctica, abogados, contadores, vecinos. Julián pasó más horas en casa que en la suya. Clara volvió a acercarse con documentos y pruebas adicionales. Mis tíos se movilizaron para proteger lo que me pertenecía. En la comunidad se habló mucho menos de la boda y mucho más de la verdad que había salido a la luz. Hubo también quien intentó convencerme de que lo perdonara, de que el amor demanda sacrificios. En esas voces escuché de nuevo las mismas frases que me habían enredado antes. Pero ahora algo en mí había cambiado. No era solo coraje, era claridad. Comprendí que el amor auténtico no manipula, no disfraza el interés como cariño, no planea la ruina de la otra persona para su propio beneficio. No se trataba de castigar a nadie, se trataba de protegerme. A la semana de la interrupción, recibí una llamada que borró cualquier duda sobre la seriedad de lo ocurrido. La empresa para la que trabajaba Gabriel recibió una inspección interna motivada por denuncias anónimas. No me sumergiré en tecnicismos y no me regocijaré en el daño ajeno. Esa notificación sirvió para confirmar que el patrón que habíamos descubierto no era un hecho aislado. Lo relevante para mí fue algo más íntimo, la posibilidad real de cerrar la puerta a esa vida y abrir otra en la que mi palabra y mis bienes no fueran mercancía. Decidí devolver el anillo. Fue un acto simbólico y al mismo tiempo una liberación. No lo lancé ni lo rompí, lo dejé en mano de su abogada con una nota sencilla. No puedo casarme bajo engaños. Me reservo el derecho de vivir mi vida con la verdad por delante. La nota no justificaba ni exigía venganzas. Solo decía lo que ya había decidido, que mi dignidad no estaba en venta. Mi madre no dejó de recordarme algo que oscilaba entre la fe y la firmeza práctica. Tu valor no depende de un marido ni de una boda. Depende del respeto con el que caminas. Esas palabras, dichas muchas veces en voz baja, fueron un bálsamo en los días en que los ecos del escándalo aún resonaban fuera de casa. Su amor no buscó protagonismo, buscó restaurar lo que el cálculo había tratado de arrebatar. Hubo inevitablemente quienes me miraron con lástima mezclada con curiosidad, otros con rechazo. Aprendí a reconocer que no podía controlar todas las miradas, pero sí podía vencer el impulso de esconderme. Volví al negocio que había dejado parcialmente a medias.
Reabrí la puerta del local con una calma nueva. La gente de mi barrio fue, en su mayoría, abrazo. Fueron manos que vinieron a comprar algo y terminaron contándome historias de vidas rotas y reparadas. Manos que trajeron flores sin preguntas. Vecinos que me dijeron, no estás sola. No hubo grandes titulares ni fama repentina. Hubo el tejido lento y firme de una comunidad que eligió amparar más que juzgar. Pasaron meses en los que las piezas del rompecabezas se fueron acomodando. Gabriel enfrentó consecuencias en su trabajo, perdió clientes. Muchos que antes lo apoyaban se retiraron silenciosamente. No me regodeé en ello. Lo que más me importaba era que la verdad, por fin, había encontrado el espacio para respirar. Para mí, la restitución no era un balance de daños hecho público. Era la oportunidad de reconstruir mi vida sobre cimientos que no fueran la apariencia. Con el tiempo, encontré la manera de poner en palabras lo que había sentido durante aquel episodio. Empecé a recibir mensajes de mujeres que, tras ver fotos o leer sobre lo sucedido, me contaban que habían vivido situaciones parecidas en silencio. Algunas me agradecían por haberlo hecho público, otras me pedían consejo. Fue allí, en la escucha de esas historias, donde hallé una nueva vocación: ayudar a que las mujeres no se sintieran culpables por proteger lo que les pertenece, por pedir claridad antes de comprometerse, por confiar en su intuición cuando el ruido social empuja al conformismo. No afirmo que todo fue perfecto. Hubo noches en las que el recuerdo de los preparativos me dolía, y hubo momentos de nostalgia por un futuro que imaginé y que no llegaría como lo soñé. Pero también hubo amaneceres en los que la paz me visitaba sin previo aviso. Aprendí a sentir gratitud por las manos que no me soltaron. Aprendí, sobre todo, que el amor verdadero no empuja a renunciar a uno mismo con la excusa del sacrificio. Mi fe tuvo un lugar en todo ese proceso, pero no como fórmula mágica. Fue más bien un refugio y una brújula. Hubo momentos en los que recé en silencio, no pidiendo que todo se resolviera a mi favor, sino pidiendo discernimiento, fortaleza y claridad. Una noche, sentada en la cocina con mi madre, le dije: «Gracias por no callar». Ella me miró con la sencillez que siempre la caracterizó y respondió: «Hice lo que debía hacer por ti, hija. No es gloria, es amor». No era una frase dogmática, era una declaración de aquello que la movía: la protección frente a la injusticia. El tiempo también trajo reconciliaciones pequeñas y necesarias. Algunas relaciones con familiares de Gabriel se tensaron, otras se enfriaron para siempre. Hubo quienes me ofrecieron disculpas por no haber visto antes, por no haber preguntado. Acepté algunas, dejé otras en el pasado. Comprendí que las respuestas que necesitaba no siempre vienen en forma de excusas. A veces llegan en actos de acompañamiento, en llamadas, en gestos de apoyo práctico. Un día, meses después, entré al salón donde habíamos planeado la boda aquella tarde. No era por nostalgia ni por dolor, era para cerrar la escena. Caminé entre las sillas vacías y pensé que el lugar había sido testigo de una verdad que salió a la luz. No me detuve en los recuerdos, recogí algo de paz con cada paso. Sentí que, en vez de una derrota, aquello había sido un acto de salvación para mi vida. La historia de esa tarde quedó para muchos como una lección sobre la importancia de escuchar a quienes nos cuidan. Para mí fue una reafirmación de que la dignidad debe ser una prioridad por encima de las apariencias. Aprendí a proteger mis bienes, sí, pero aprendí, aún más, a no permitir que mi historia la escriba alguien que la entiende como una operación. Con los años he contado esa experiencia en voz baja, no para alimentar el morbo, sino para decir a quien la escuche que no está sola, que las pequeñas señales no son nimiedades, que las preguntas insistentes merecen respuestas, que una madre que decide hablar en público lo hace por amor, no por espectáculo, y que a veces la verdad necesita un lugar para mostrarse, aunque ese lugar sea un altar interrumpido. Antes de cerrar esta historia, quiero decir algo breve y sencillo que tiene el tono de una oración. Señor, dame la calma para aceptar lo que no puedo cambiar, y la valentía para cambiar lo que sí depende de mí. Ayúdame a vivir con dignidad,
a proteger lo que me pertenece y a ser testigo de tu paz en medio de la verdad. Amén. Si esta historia te tocó, suscríbete al canal y comparte tu experiencia en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en ese altar? Tu voz puede ayudar a alguien más a encontrar la suya.